Los movimientos de tasas de interés es una de las medidas de política monetaria más importantes de los bancos centrales para controlar el desempeño de las economías, y en este video te explicamos cómo fueron aplicadas estas políticas desde el año 2020 hasta ahora y cómo esto ha venido influenciando las cotizaciones del mercado de divisas, especialmente para que entiendas el comportamiento del dólar desde entonces. Los bancos centrales son el elemento clave del sistema financiero de un país, porque controlan la oferta monetaria, las tasas de interés y la moneda nacional. De allí que la principal función es mantener la estabilidad de los precios mediante el control de la inflación, a fin de promover la salud económica de un país. Desde la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en 2020, el tema recurrente es el aumento de la inflación, y las medidas que han ejecutado los bancos centrales hasta ahora han sido los principales conductores de los mercados financieros. En general, las políticas aplicadas por la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, suelen ser las de mayor volatilidad por su impacto, no solo en el dólar estadounidense, sino además en los mercados de valores y en materias primas, ya que su valoración está en esta divisa. Dicho esto, hablemos de la política monetaria que aplican los bancos centrales para controlar la tasa de inflación. Existen dos tipos de políticas relacionadas con las tasas de interés. La primera es la política monetaria acomodaticia, flexible, expansiva, que implica la disminución de las tasas de interés. En inglés suele llamarse dovish, haciendo la analogía con una paloma que suele volar bajo. Este caso lo vivimos cuando comenzaron los confinamientos en marzo del 2020. Los bancos centrales comenzaron a bajar casi al unísono las tasas de interés en virtud de la drástica caída en la producción a consecuencia de los confinamientos, que recordemos que también causó desempleo, reducción del consumo y la inversión. Ante esta situación, los bancos centrales bajan las tasas de interés para aliviar la presión sobre los inversionistas y consumidores y a su vez promover inversiones comerciales y consumo debido a préstamos baratos, lo que contribuye a mantener dinero circulante en la economía. A esta política se sumó otra que aplican los bancos de estimulación cuantitativa, en la que inyectan dinero a la economía a través de la impresión de dinero y de la compra de bonos o deudas de grandes inversionistas como bancos o fondos de inversión. En este escenario, los bancos centrales tuvieron que hacer intervenciones de emergencia y bajar las tasas. En el caso de la Reserva Federal lo hizo dos veces en marzo, en 1.25% y luego 0.25% tras los confinamientos y la emergencia mundial. Esta cifra se mantuvo hasta marzo del 2022. Pero por el lado de la inversión extranjera disminuyen las inversiones en activos financieros y de capital en el país, y los inversionistas buscarán tasas de rendimientos más atractivas en el exterior. La disminución de las inversiones dará lugar a la disminución en la demanda de la moneda nacional. Por lo tanto, la misma se deprecia frente a las monedas extranjeras. Sobre este aspecto me gustaría destacar lo siguiente. El dólar de Estados Unidos es un conocido activo de refugio, es decir, un activo al que se desplazan los capitales cuando se percibe incertidumbre en los mercados y aversión al riesgo. Y esta es la principal razón por la cual el dólar continuó fortalecido aún después del segundo recorte de tasas el 16 de marzo del 2020, hasta que se volvió a percibir confianza. En este año 2020, después de la fuerte caída del Producto Interno Bruto de los primeros 6 meses del año, las economías comenzaron a recuperarse rápidamente en la segunda mitad del año y entramos en el 2021 con optimismo, crecimiento, y comenzó el rápido ascenso de la inflación por arriba de los objetivos de todos los bancos centrales como resultado del exceso de dinero circulante. Como conclusión, este tipo de política, si bien conduce al crecimiento de la economía nacional, tiene un impacto perjudicial en su moneda, como pudimos ver en la caída del dólar durante casi todo el año 2020, después de marzo y los primeros 5 meses del 2021. En este escenario entra en juego el segundo tipo de política monetaria, la política monetaria restrictiva, dura o contractiva, que implica el aumento de las tasas de interés. En inglés suele llamarse hawkish, haciendo la analogía con un halcón que suele volar alto.
Este escenario lo estamos viviendo en el año 2022, después de que la inflación se disparó durante el 2021 y el primer trimestre del 2022 a niveles no vistos en 4 décadas. Ya vimos que la rápida recuperación económica post-pandemia, el Producto Interno Bruto en crecimiento, así como niveles de pleno empleo e inversión interna y además el consumo en máximos impulsados por las políticas anteriores, ayudó a disparar la inflación. Y ahora los bancos centrales aplican las políticas contrarias para contribuir a recoger el excedente de dinero de la economía a través de aumentos de tasas de interés, lo que limita la capacidad de las empresas y los hogares para pedir préstamos, limitando así el consumo en general y la inversión de capital. Sin embargo, al elevar las tasas de interés, el Banco Central crea condiciones para estimular las inversiones en activos financieros. Las inversiones extranjeras tienden a mantener más activos nacionales y como resultado el balance de la cuenta de la nación mejora. Esta situación también conducirá al aumento de la moneda nacional, por lo que su tipo de cambio aumentará. De allí que podemos observar cómo las cotizaciones del índice dólar se recuperaron en la segunda mitad del 2021 solo con la expectativa de aumentos de tasas en el 2022. Y así fue. En marzo del 2022, la Reserva Federal subió la tasa de interés de 0.25% al 0.50%, en mayo al 1% y en junio al 1.75%. Y se espera aumentos de 50 puntos más en las próximas reuniones del año, hasta lograr la reducción de la inflación medida por la cifra del IPC anualizado. Estos aumentos de tasas del primer semestre del 2022 no han generado la reacción alcista tras la publicación como se esperaba ampliamente, debido a que al momento de la publicación el mercado se ha enfocado en los temores de que altas tasas de inflación conducirán a una recesión, a pesar de que la intención es bajar la inflación. Adicionalmente, cuando el mercado viene incluyendo en las cotizaciones la perspectiva de aumentos de tasas en los días y semanas previos a la publicación, la reacción habitual en la divisa suele ser contraria. En conclusión, la implementación de la política monetaria restrictiva afecta tanto a las empresas como a los hogares de la nación, debido al alto nivel de las tasas de interés y a la falta de oportunidades para obtener préstamos. Pero fortalece la moneda nacional y las inversiones, y de allí que hemos visto el fortalecimiento del dólar, que ya ha alcanzado la paridad frente al euro, destacando el hecho de que este comportamiento del dólar responde también a otras variables como su valoración como activo de refugio en un entorno de incertidumbre que ha sido hasta ahora la característica del año 2022. Esto es todo en esta oportunidad y será hasta la próxima. Chao, chao.